tal receta nuestra señal? Hola Alberto, qué gusto estar en el programa, los escucho perfectamente bien, siempre buenas vibras ahí en el set, encantado de acompañarlos, un saludo para ustedes y todos aquellos que nos están... Muy oportuno poder tener este diálogo con usted y precisamente Lucía Jaramillo inicia esta conversación. Muchísimas gracias, Alberto. Se le fue, al parecer se quedó congelado, problema del internet, pero ya vamos a regresar a conversar justamente con el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Miguel Ángel González, sobre un tema pues importante que sin duda, bueno, le compete a todos los ecuatorianos, sobre el tema del proyecto de ley creando oportunidades que fue presentado el viernes pasado. ¿Y qué piensa el sector empresarial? Claro. Es una de las principales preguntas y las principales inquietudes que necesitamos conocer con respecto a este proyecto de ley. Estábamos comprometidos a eso, ¿no? A poder tener la arista, la visión. Todas las voces. De todas las voces, de todas las vertientes, en lo político, los técnicos tributarios, los técnicos económicos, los dirigentes gremiales del sector empresarial, no solamente de acá de Guayaquil, sino de todo el país, ¿no? El debate tiene que ser así, abierto, y tal vez la recomendación, ¿no? La recomendación para todos los ecuatorianos es que nos vayamos inteligenciando en esta temática. Es porque extenso, sí, pero que hay que leerlo. Nos compete y hay que leerlo. Tenemos un tiempo, un fin de semana para analizarlo. Pero ya tenemos con nosotros a Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. ¿Cuál ha sido la impresión, Miguel Ángel, de los empresarios a la propuesta de ley del gobierno para mejorar la inversión y la reactivación del Ecuador? Te escuchamos. Hola, ahí sí se me escucha bien. Sí. Hola, bueno, un saludo para todos nuevamente y para todos aquellos que nos están viendo y escuchando en estos momentos. A ver, el país necesita reformas urgentes. Todo este efecto inicial, este shock de confianza que generó el gobierno actual, pues si no se materializa y no se concreta en reformas concretas que ayuden a incrementar el empleo y la inversión, al final de cuentas ese ímpetu inicial se puede apagar. Así que es importante que se envíe un proyecto a manera de económico urgente y es importante que se envíe el tema laboral acompañado de otros aspectos, especialmente el tema de inversiones, porque hay que recordar que el tema de empleo no lo podemos desligar del tema de inversión, porque para que se genere empleo se necesita inversión y se necesita crecimiento económico. Un puesto de trabajo cuesta dinero, alguien tiene que invertir, alguien tiene que meterse la mano al bolsillo y pagar para contratar a una persona, así que al final de cuentas si no se genera la inversión, pues no generamos empleo y por eso es importante generar un entorno con las condiciones favorables para la inversión. Y una de los problemas que ha habido para que se pueda invertir es este código laboral que tiene más de 80 años, que ha sido una traba para generar empleo. Así que desde el punto de vista de los temas laborales, yo creo que la ley va en la dirección correcta, ¿no? Generando pues un entorno más versátil, más adaptable, más flexible, para que de esa manera se le pueda dar chance a todos los subempleados y desempleados que tanto están esperando un trabajo. Así que en ese sentido, el tema laboral es un tema positivo. Los temas tributarios, pues tenemos ahí algunos reparos y algunas ideas que se pueden mejorar. Todavía el equipo económico de la Cámara está trabajando, leyendo todas las letras pequeñas para poder hacer propuestas de cómo mejorar incluso la redacción en algunos aspectos. Pero en términos generales, pues creo que la ley avanza en términos positivos. Y ahora, con respecto a la eliminación del régimen microempresas, va a darle sin duda algo de oxígeno a los pequeños empresarios, porque ese impuesto, pues, a la larga no tenía razón lógica e iba en contra del emprendimiento al tratar únicamente el tema impositivo, mirando las ventas, Miguel Ángel. A ver, sí, es positivo que se derogue el régimen del 2% a los microempresarios. El tema es que ya leyendo la ley, pues, sigue siendo un impuesto sobre las ventas, ¿no? Con una tabla, que alivia un poco, que los montos que se pagan es una tabla progresiva que llega hasta el 2%, pero al final de cuentas sigue siendo un impuesto sobre las ventas. Y lo que nosotros hemos dicho siempre con respecto a ese impuesto, y lo venimos solicitando desde hace varios meses atrás, son dos cosas. Uno, que sea voluntario, es decir, que quien quiera estar en ese régimen esté, quien no quiera porque no esté, porque a algunos les conviene, a otros no les conviene. Eso por un lado. Y por otro lado, la real preocupación o el clamor de los microempresarios está para lo que corresponde al año 2020. Ahora en octubre
al final de cuentas le toca pagar a las personas. Recordemos que el gobierno anterior hizo un diferimiento del pago del impuesto a la renta, a algunos les tocó pagar, otros les toca pagar en octubre, casi todos se acogieron al diferimiento. Pero va a llegar octubre, igual lo van a tener que pagar, lo que corresponde al año de pandemia. Entonces, al final de cuentas, lo importante para el microempresario, yo que hablo con ellos todos los días, lo que quieren es que no les toque pagar el impuesto correspondiente al año 2020, que fue el año del golpe, el año más fuerte y más duro para todos. Y por eso lo que nosotros hemos pedido es que haya algún mecanismo, algún salvoconducto, uno, para que no paguen, o dos, para que si les toca pagar y tendrán que hacer un préstamo para pagarlo, tengan alguna especie de crédito tributario o alguna especie de remisión en siguientes periodos. Eso sería lo justo, eso es lo que pide la gente, sí. Lo hemos visto en la ley y lo vamos a comentar cuando hagamos y es que es un tema de de lógica, o sea, el 2020 fue un año que sin duda afectó más que todo a los microempresarios, y tener lo que tú dijiste, es un oxígeno para ellos, ¿no? El poder tener alguna otra forma, ¿para qué se van a endeudar más? Tal vez pedir préstamos para pagar este impuesto, sin duda sería una alternativa, una solución, tener un oxígeno por parte del gobierno. Javier Segarra tiene más preguntas. Gracias, Lucía. Y buenos días, presidente. Gusto tenerlo, aunque sea por la plataforma. Realmente, hablar de este proyecto de ley para la creación de oportunidades nos llevaría mucho tiempo, pero hay más cuestiones positivas que negativas a juicio de la Cámara, independientemente del informe y del análisis que ustedes estén haciendo para poderlo presentar con sus observaciones que puedan tener. Todavía estamos por definir esto, Javier. Saben que es una mega ley, no es un megaproyecto, una ley mole, digamos, y no una ley trole, sino mole. Y está bien que se presente así porque, digamos, tiene que ir acompañado de varios aspectos para que realmente dé resultados, ¿no? Pero, por ejemplo, en temas laborales sí podemos decir que es positivo, si bien es cierto hay algunos temas de redacción que los asesores jurídicos están recomendando para que no haya ambigüedad, pero en temas generales el aspecto laboral es muy positivo, recoge muchas de las propuestas que hizo la Cámara de Comercio de Guayaquil, no se restringen derechos, sigue habiendo 13º, 14º, sigue habiendo vacaciones, sigue habiendo indemnización, sigue habiendo desahucio, habiendo todo, solamente que con un nivel un poquito menor, que justamente pues es lo que la gente siempre ha dicho, ¿no? Si es muy costoso o muy riesgoso contratar, al final de cuentas hay restricción de contratación, es decir, la gente se frena o se desincentiva la contratación. Entonces, el hecho de que se mantengan todos los derechos, pero en un nivel menor, dado que estamos en una situación económica complicada, creo que es positivo y hay que analizarlo pues, y acogerlo con total apertura porque se está pensando en el trabajador, pero al mismo tiempo se está pensando en el tema económico. Aquí yo quiero recalcar algo importante. El tema laboral a veces se lo analiza solamente desde una perspectiva social, pero nos olvidamos que el tema laboral es también un tema económico y hay que analizarlo como tal, recordando pues que obviamente la economía es una ciencia social que busca asignar bien los recursos para mejorar el bienestar de la gente. Entonces, si nos vamos en contra de los principios económicos, nos vamos en contra de la misma gente. Entonces, ahora, quienes les va a tocar en la Asamblea analizar en detalle esta ley, pues es importante que se asesoren bien económicamente y que hagan un debate, pues, digamos, libre de cualquier tipo de sesgo, cualquier tipo de interés particular o interés político que no permita que se implemente una ley en temas laborales que es importante para la ciudadanía, recordando también que, digamos, en los países desarrollados y aquellos que pasaron del tercer mundo al primer mundo de manera rápida, en cuestión de 2 décadas, una de las medidas que tomaron pues, fue justamente flexibilizar el código laboral, hacerlo que sea más versátil para que de esta manera quien salga beneficiado sea el trabajador, porque esto es contraintuitivo. A veces por querer ayudar a la gente le terminamos haciendo daño. Por querer otorgar beneficios adicionales terminamos dejando a mucha gente sin la posibilidad de tener el derecho básico del trabajo. Entonces yo creo que por ese lado vamos bien. Ahora, hay otros aspectos que también, digamos, se han comentado mucho y nosotros pues también estamos en proceso de analizarlos. Por ejemplo, el tema de las contribuciones especiales. Nosotros de la Cámara de Comercio de Guayaquil pues somos coherentes con nuestros principios y con lo que hemos venido defendiendo desde hace tiempo atrás, incluso en presidencias anteriores, donde hemos hablado de no más impuestos y no imponerle cargas adicionales a la gente. Entonces, obviamente, cuando se hablan de nuevos impuestos, pues es algo con lo que nosotros, pues, digamos, no estamos de acuerdo. Creemos que si el problema es fiscal, pues obviamente hay que resolverlo por la vía, pues, de
de la reducción del gasto público improductivo, de la lucha contra la evasión fiscal, ampliar la base tributaria, pues luchar contra la corrupción, y luego habrá que entender bien por qué lo están proponiendo, ¿no? Nosotros, aquí es importante mencionar esto, no existe una especie de sentimientos encontrados en el mundo empresarial, ¿no? Porque por un lado nadie quiere pagar más impuestos, ya hay una especie de asfixia o una especie también de molestia de haber tenido que pagar contribuciones especiales en gobiernos anteriores. De hecho, todavía se está pagando la contribución especial que impuso el gobierno anterior, se termina de pagar en el 2022 y ahora viene una nueva contribución especial, entonces al final de cuentas la gente ya está en una especie de molestia e incomodidad por esto, ¿no? Pero por otro lado, pues también la gente quiere cambios. Este gobierno pues ha generado confianza, se cree en las buenas intenciones de este gobierno, entonces habrá que analizar bien por qué lo están haciendo. Se entiende que es un tema fiscal, pero ¿por qué no hay otras soluciones, siendo aún que este gobierno siempre ha estado en contra de mayores cargas impositivas? Y luego de eso, pues, de medir el impacto, de medir las consecuencias, o dimensionar, pues, lo que implica estas contribuciones especiales, pues luego podremos asumir alguna posición o postura. Pero en términos generales y técnicos, pues la Cámara de Comercio de Guayaquil pues siempre ha estado en contra de las cargas tributarias adicionales, sino más bien de bajar la carga tributaria. Entonces, esas contribuciones especiales se refieren a esa contribución temporal durante 2 años para personas que a partir del 1 de enero del 2021 posean un patrimonio individual igual o mayor a $500,000 en sociedad conyugal y que pueda superar $1 millón, ¿a eso se refiere? Sí, en general a las contribuciones de empresas, de personas naturales y también a las exenciones a las exenciones de gastos que hace que las personas naturales tengan que pagar más impuestos también, pues eso también es un golpe, que alguien gane $2,000, $3,000, un poco más que otras personas. No quiere decir pues que tienen plata de sobra, digamos, ¿no? Algunos pues viven hasta aquí endeudados también, cuando uno gana más pues también gasta más, endeuda más, pues y eso también se golpea a un sector de la población que sí, que es minoritario, pero que también consume, que también es productivo, que también pues gasta y hace que la economía se mueva. Entonces, digamos, no nos parece que es la primera opción que debería haber, hay que trabajar más por el lado del gasto. De hecho, varios de lo que comentan los empresarios tiene que ver con que, bueno, si es que tocas hacer algún sacrificio, también se quiere ver el mismo sacrificio por parte del sector público, pues disminuyendo los gastos y digamos, el gasto improductivo que sigue existiendo en el gobierno anterior, que todavía no se ha reducido en la manera que se esperaba. Entonces, por ese lado... Es reducir el tamaño del Estado, en definitiva, ¿no? Reducir el tamaño de la burocracia, el tamaño del Estado, que es algo que se ha venido hablando durante mucho tiempo, pero todavía no se ve pues con la intensidad que se necesita. Más bien hay un gradualismo en ese sentido que la gente pues le genera pues bastante ansiedad y molestia. Siendo que pues por otro lado es positivo que quieran presentar todos los cambios de golpe para que no haya ese gradualismo que hubo en otros países. Entonces yo creo que, digamos, en términos generales se necesitan unas reformas, es importante que se envíe un proyecto de ley como el que se está enviando, hay que debatirlo, aquí hago un llamado pues a todos los actores de la Asamblea y en general actores de los distintos sectores a que se debata pues con honestidad intelectual y asesorándose bien económicamente, porque al final de cuentas es un tema económico también y tenemos que respetar los principios económicos para que nuestra economía pueda crecer y el bienestar de la gente pues pueda empezar a levantarse también, ¿no? Y todo, sí. Se elimina lo referente al tema de gastos personales y se reemplaza por un crédito tributario. ¿Eso es bueno para el trabajador? O sea, la tabla que se ha implementado, ya habiéndola analizado, pues a muchas personas naturales sí les toca pagar bastante más de impuestos, ¿no? A veces el 60 más, el 80% más, en otros casos el 20%, como es una tabla, habría que ver en qué categoría entra cada una de las personas y cuánto más le toca pagar. Pero sí, es probablemente una gran parte de lo que se espera recaudar tiene que ver con estas personas naturales que por eliminación de exenciones tributarias pues les va a tocar pagar más impuestos de lo que han venido pagando. Ese es un tema que hay que terminarlo de analizar, como, repito, técnicamente hablando, no se requieren más impuestos ni más cargas para la gente, eso pues también es un golpe. Es cierto que está segmentado a un grupo minoritario de la población, pero al final de cuentas, digamos, siendo coherentes con nuestros principios, esa no debería ser la vía. Luego, cuando analicemos en conjunto toda la ley, podremos dar una postura, pues si al final de cuentas hay más cosas positivas que
elementos negativos que parecería ser que sí, pero que igual hay que analizarlo pues en detalle. Al final de cuentas es el momento de debatir esta ley. Creo que todos deberíamos concentrarnos, todos los sectores involucrados, concentrarnos en el análisis para poder aportar y estar pues realmente pensando en el país. Aquí hay que hacer un llamado a eliminar pues todos esos egoísmos o intereses partidistas o intereses personales o actitudes saboteadoras, digamos, sino que más bien pensar en que el país necesita una nueva ley que destrabe la creación de empleo y que genere la inversión que el país necesita para lograr crecimiento económico y por tanto bienestar para todos. Presidente, en el panel, ahí en la radio, continúan con la entrevista. Ramiro, por favor. Muchas gracias, Javier. Miguel Ángel, gusto de saludarlo. Oiga, yo quiero que me dé una precisión. Al inicio de la entrevista, usted le dijo a Lucía que estaban analizando la letra chiquita de la ley. Cuando los abogados nos dicen que están analizando la letra chiquita, le hablan de una trampa metida en alguna parte de un contrato. ¿Usted siente que hay alguna trampa metida dentro de este proyecto de ley? No, más bien esperamos que no hayan esas trampas, ¿no? Cuando decimos la letra pequeña, pues sí, son todos esos detalles que ponen en la ley, digamos que hay que entenderlos bien para que no se cometan errores y para que no hayan trampas, ¿no? Esperaríamos que no hayan esas trampas, pero a veces también pues por error se pueden ir redacciones que son un tanto ambiguas, que no dejan las cosas claras y que al final de cuentas pueden perjudicar en vez de ayudar. Entonces creo que es importante para poder hacer pues nuestras recomendaciones, pues entenderla bien, leer bien todos los detalles de la ley para que de esa manera podamos hacer aportes profundos, correctos y que la ley no se vaya con errores. Aclarado el tema, le agradezco porque inventada, o sea, uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice, que si no aclaramos las cosas se lo pueden sacar fuera de contexto. Mi pregunta va en el siguiente sentido. ¿Ustedes han tenido alguna suerte de acercamiento con las instancias del gobierno nacional para poder canalizar sus apreciaciones? ¿Cuál es el operador? Ya se lo pregunté al director de la Izquierda Democrática, ¿cuál es el operador político dentro de la Asamblea? Pero a usted, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, le pregunto cuál es el operador que hace de vínculo dentro de sus gremios constituidos y el gobierno nacional. A ver, nosotros hemos enviado nuestras recomendaciones a las distintas carteras de Estado. Desde que arrancó el gobierno, pues nosotros enviamos nuestras propuestas laborales al ministro de Trabajo, nuestra propuesta en reducción de aranceles, de impuestos y reformas en el ámbito tributario, pues al ministro de Economía, al ministro Julio José Prado de Producción y Comercio Exterior, y así pues a las distintas instituciones, pues en temas de simplificación de trámites, pues nuestras recomendaciones a la aduana, al SRI, pues al INE, al ARCSA, a las distintas organizaciones correspondientes. Tenemos también acercamiento con algunas de las personas, digamos, del gobierno en general, no solamente ministros, sino aquellos pues, que están generando los planes económicos, los planes de desarrollo, pues también hemos estado conversando con ellos y ha habido la apertura para nosotros entregar nuestras recomendaciones. Lo que no ha habido pues es, digamos, una especie de compartir o de socializar pues lo que se iba a presentar en la ley. Al final de cuentas también nos estamos enterando de la ley, digamos, que se presenta, ¿no? No es que ha sido construida en conjunto con nosotros, pero entendemos que se han recogido varias de nuestras, digamos, sugerencias o recomendaciones. Entonces, ¿quiénes son pues esas contrapartes? Dependiendo del tema, pues las diferentes carteras de Estado y algunas de las personas que están manejando el plan de desarrollo económico, ¿no? Pero al final de cuentas sí creo que debe existir pues mayor, digamos, comunicación pues entre gobierno pues y distintos sectores para poder nosotros pues aportar un poco más, ¿no? Antes de que se lance una ley, pero al final de cuentas sí han podido recoger ellos lo que nosotros hemos querido transmitir. Miguel Ángel, antes de darle el paso a Alberto, la Cámara de Comercio ha organizado alguna charla, conferencia, mesa redonda, ya con el texto conocido, un poco para enriquecer el proyecto de ley y dar los aportes, perfeccionarlo, observaciones, todo esto, un poco para que la gente se entere de cómo está compuesta la ley, porque 300 y pico de artículos es más largo que erupto de jirafa, pero en todo caso hay que
hay que tratarlo y hay que consensuarlo. ¿Ustedes están haciendo algo? Sí, sí, por supuesto, eso es clave. Primero está nuestro equipo económico haciendo digamos, el análisis. Ayer en la noche estuvimos conversando pues preliminarmente digamos, a manera de macro, pues entender los distintos aspectos de la ley, pero como hay tanto detalle, pues el equipo económico sigue trabajando y ya vamos a tener pues también opinión de varias personas que no están en la Cámara, de distintos sectores, desde distintas perspectivas. La Cámara tiene pues también comisiones sectoriales, distintos sectores que también están aportando. También entre gremios, pues luego hacemos nuestro rebote de criterios pues para estar alineados y enriquecer pues cada uno de los análisis respectivos. Y luego, pues una vez que tengamos ya el panorama completo, pues definitivamente haremos algún foro para comentar acerca de la ley, para proponer nuestras mejoras, nuestras propuestas, para que la ciudadanía se entere, pues obviamente también, y de esa manera, pues, que la ciudadanía pueda apoyar también. Hoy día vivimos en el mundo de las redes sociales, donde es importante que la ciudadanía también apoye. Al final de cuentas, pues los políticos también escuchan mucho a las redes, que escuchen la opinión de la gente para que de esa manera los políticos puedan actuar en consecuencia. Por ejemplo, en el tema laboral es importante, muy importante, que se escucha a los desempleados y a los subempleados, ¿no? A veces nos olvidamos de ellos y escuchamos simplemente a ciertos sectores, pero cuando usted habla con ellos, pues ellos lo que quieren es un chance para trabajar y no andan pensando en cuánto me van a pagar si me despiden, porque no tienen ni siquiera un trabajo, están pensando en tener un trabajo, en tener la posibilidad de trabajar. Entonces hay que pensar en ellos, comentarle a la ciudadanía que al menos lo que se presenta en esta ley no es regresión de derechos, más bien se mantienen las vacaciones, la indemnización, el desahucio, 13º, 14º, se mantienen pues los beneficios, quizás en un nivel un poquito menor, dadas las condiciones económicas de nuestro país, pero lo que se está proponiendo también es un trabajo digno. Al final de cuentas, pues cualquier trabajo es una bendición y es mejor tener a la gente trabajando, alejada de los vicios, y como decía pues el dicho, cuando venga el diablo que nos encuentre trabajando. Y hoy en día, en cambio, pues hay muchos jóvenes que no tienen un trabajo y que están pues inmersos en los vicios, cuando deberían estar pues trabajando para ganar autoestima, ganar conocimiento, ganar aprendizaje y de esa manera poder irse desarrollando como personas y como trabajadores. Es importante que se comuniquen las cosas tal cual deben ser para que la ciudadanía pues pueda presionar y los políticos escuchen realmente lo que la gente está pensando y puedan actuar en consecuencia. Miguel Ángel, yo coincido con usted esto de que opinen los trabajadores sobre la ley para los desempleados es más o menos como que los casados quisieran ir a una fiesta de solteros, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Le paso a Alberto Quintana Vera. Sí, oiga, y nosotros siempre decimos acá en estos micrófonos, ¿no? Para tener pensamiento crítico, ¿no? Y una línea crítica hay que leer, y más allá de que es amplio el marco legal, ¿no? Son 333 artículos, 11 disposiciones generales, 15 disposiciones transitorias y 2 derogatorias. Es importantísimo. Primero la clase dirigencial, pero aquí estamos recomendando desde la semana anterior, ¿no? Que los ecuatorianos, todos los ciudadanos, aprovechemos todas las plataformas digitales, los espacios que hay para poder analizar el contenido de esta ley, ¿no? Y poder tener una idea y una posición clarísima. Pero es bueno que todos, completamente todos, porque simple y sencillo, todos tenemos derecho a opinar sobre esta temática, pero hay que tener pues una perspectiva bien clara. Tal vez lo saco un ratito de esta temática, Miguel Ángel, para consultarle otro aspecto también que amerite el análisis, ¿no? El presidente Lasso participó la semana anterior en Ciudad de México de este foro importantísimo y luego estuvo en Naciones Unidas, donde también ha podido desarrollar actividades paralelas a su participación en el periodo de sesiones de la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Me refiero pues a conversaciones con representantes del sector empresarial, de acuerdo a lo que ha trascendido, por lo que se está buscando es seguir afinando los acuerdos comerciales. Desde la visión del sector empresarial, como ven estos pasos que paralelamente a la discusión nacional sobre los otros tópicos está haciendo el régimen, Miguel Ángel. Alberto, sí, por supuesto. El tema de acuerdos comerciales es clave también para el país. Es una de las ideas o de las, digamos, acciones que la Cámara de Comercio de Guayaquil viene proponiendo también desde hace mucho tiempo. O sea, los países que se desarrollan se abren al mundo. Eso es
también es una máxima importantísima en términos económicos. Si no abrimos las fronteras, si no abrimos los mercados, estamos perdiendo mucho, estamos dejando muchas oportunidades sobre la mesa. Entonces sí es importante que se firmen los acuerdos comerciales con México, con Estados Unidos, con Canadá, porque nos han transmitido el gobierno y el Ministerio de Comercio Exterior es que se piensan firmar múltiples acuerdos comerciales con las principales economías del mundo, y eso sí es muy positivo. Más bien hay que apoyar al gobierno para que las negociaciones puedan hacerse lo más rápido posible, ¿no? Que sea con Japón, que sea con China, que sea con Rusia, que sea pues con los países de Norteamérica, con los países de Centroamérica, con los países asiáticos, con la mayor cantidad de países posibles. Y obviamente eso por un lado, el gobierno trabaja en esa dirección, y por otro lado un trabajo casa adentro, ¿no? Cuando se firma un acuerdo comercial, tampoco los resultados son por arte de magia, sino que más bien hay que hacer un trabajo interno para que nuestras industrias puedan ser lo más competitivas posibles y que puedan poner nuestros productos en los principales mercados del mundo. Si tomamos como ejemplo lo que se hizo con la Unión Europea, los resultados han sido positivos, desde donde se los mire. Las exportaciones han crecido, las importaciones de ese país han llegado, de ese bloque han llegado a menores precios. Juguetes, por ejemplo, 60% menos de precio de los que han llegado de la Unión Europea, insumos agrícolas 20% menos de precio, repuestos y maquinarias 23% menos, medicamentos 21% menos, o sea, es positivo para nuestro país. Las exportaciones en promedio 7% más. Entonces, y las empresas quebradas que decían, no, es que si hacemos acuerdos comerciales van a quebrar nuestras industrias. Bueno, hasta ahora vemos una industria que va con la Unión Europea. Entonces, hay algunos fantasmas que hay que eliminar del consciente colectivo, rondan por ahí que al final de cuentas confunden a la gente. Y lo que sí hay que vencer, pues obviamente es esa mentalidad proteccionista que ha habido durante muchos años aquí en nuestro país. Nosotros como Cámara de Comercio de Guayaquil pensamos que no hay que proteger a la industria nacional, sino que hay que promover a la industria nacional. Es decir, volverla más fuerte, más competitiva, más, digamos, sólida para que pueda competir en los mercados internacionales. ¿Qué mayor patriotismo que nuestras industrias puedan ganar en las ligas internacionales? Aquí se habla de proteger a la industria nacional como una especie de orgullo nacional y de patriotismo, pero ¿qué mayor orgullo nacional que nuestras industrias puedan ser competitivas? Y obviamente para eso sí hay que hacer un trabajo al interior del país, ayudando a que nuestras industrias pues puedan reducir costos, para que nuestras industrias puedan realmente ser más eficientes y puedan ser más productivas. Y para eso también se necesitan las reformas de este proyecto de ley, ¿no? Temas laborales, temas de energía eléctrica, temas de inversiones, digamos, y temas de impuestos, por ejemplo, los aranceles que tanto hemos hablado. Es importante ayudar a que las empresas puedan producir más barato aquí en el país, y para eso hay que bajar aranceles también, digamos, y estar preparados para competir. Uno se vuelve competitivo compitiendo. Entonces, lo que queremos es poner a las empresas a competir. Y ahora, es cierto que algunos se oponen porque dicen, oye, pero está bien, pero en este producto específico, por ejemplo, en México hay ciertas industrias, los metalúrgicas, por ejemplo, dicen, no, es que con México va a ser muy difícil competir. Bueno, entonces, que hay un punto intermedio, como hubo con la Unión Europea también, ¿no? Cierta cantidad de años donde la desgravación de aranceles sea gradual, pero que durante ese tiempo pues las empresas se preparen para competir, porque llevamos muchos años con proteccionismo y las industrias siguen sin ser capaces de competir en el extranjero. Lo importante es que puedan competir, que puedan realmente ser mejores, porque de esa manera van a vender más, van a generar mayores empleos también. Ahora, hacia afuera, ¿no? Da la impresión, ¿no?, que definitivamente el gobierno del presidente Lasso, el tema de acuerdos comerciales y el manejo de las relaciones internacionales, parece que los hace totalmente alejados de posiciones doctrinarias, de cuestiones políticas. ¿Cómo ven ustedes aquello? Eso está muy bien. Digamos, relaciones comerciales deben haber con todos los países. Digamos, no restringirnos por ideologías, digamos. Al final de cuentas, el país necesita comerciar más. Mientras más comercio hay, mejor para el país. Y para eso son justamente los acuerdos comerciales, ¿no? Que se pueda, con las vacunas dio resultado, ¿no? Alejarse de las ideologías y poder conseguir vacunas de los distintos países y de las distintas ideologías en los países, que al final de cuentas lo que se requiere es pragmatismo para conseguir vacunas. Eso fue lo que se hizo y ya vimos los resultados.
igual debe pasar con los demás aspectos, ¿no? Hay que firmar un acuerdo comercial con China, prepararnos para eso, igual con México, que se requiere para poder entrar a la Alianza del Pacífico, y conversar pues con aquellos que se oponen para ayudarlos a que puedan competir, no para negarnos la posibilidad de crecer como país, sino para ayudarlos a que ellos se inserten en esta dinámica de apertura comercial y puedan pues también aprovechar los beneficios de comerciar con el mundo entero sin las restricciones de los aranceles. Oiga, y me imagino finalmente, ¿no?, que el presidente Biden y la Casa Blanca están viendo precisamente el acercamiento de China o profundización de los acercamientos que tiene China acá en esta parte del hemisferio con preocupación. Ya ayer aterrizaba en Bogotá pues el asesor adjunto de Seguridad Nacional del presidente Biden, Dalit Singh, va a iniciar hoy agenda allá en Bogotá. Entiendo que esta noche mismo ya estará acá en el Ecuador y luego de cumplir pues reuniones con el presidente Lasso estará en Panamá también, porque lo que se busca es afinar mecanismos para precisamente contrarrestar el avance de China. De alguna forma también esto lo que se puede sacar a limpio es mejores posibilidades para poder entablar acuerdos de parte de nuestro país. Digo porque tienes por un lado a China acercándose desde hace rato y ahora la Casa Blanca dando un giro también a la posición absurda que han mantenido los gobiernos estadounidenses en los últimos años. Esto es una total miopía en el manejo de las relaciones con Latinoamérica. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Un país pragmático tiene que tener relaciones comerciales con distintos países, obviamente, digamos, que respeten pues los derechos humanos, que hagan las cosas bien y relaciones que nos convengan a todos, pero hay que tenerlas con Estados Unidos, hay que tenerlas con China, hay que tenerlas con Rusia, hay que tenerlas con la mayor cantidad de países. Hay otros países que lo hacen. No creo que un país vaya a bloquearnos la posibilidad de acuerdos comerciales porque se firma con el otro, que China porque se lo firma con Estados Unidos porque se lo firma con China. Yo creo que digamos, el tema de la vacunación fue un gran ejemplo y una gran muestra de que sí se puede, que el presidente lo hizo bien y pudo pues manejar la diplomacia de las vacunas con los distintos países. Igual, la diplomacia de los acuerdos comerciales se puede manejar de la misma manera y poder conseguir acuerdos comerciales con las potencias mundiales. ¿Por qué no tenerla con las dos potencias mundiales? Si China, pues por ejemplo, es un país de, digamos, de más de 1.000 millones de personas, de consumidores, digamos, ese mercado es un mercado cautivo, deberíamos pues realmente apuntar a que nuestras exportaciones aumenten en ese país. Igual Estados Unidos, en la potencia mundial, digamos, una capacidad de consumo gigantesca, pues tenemos que entrar en ese país y no perder oportunidades. Al final de cuentas, nosotros tenemos que buscar lo que nos conviene. Lo que le conviene al Ecuador es tener posibilidades de comerciar con la mayor cantidad de países, entre esos las dos potencias mundiales. Así que yo creo que por ese lado el presidente lo está haciendo bien, el gobierno va bien, y nosotros estamos dispuestos allá a dar la mano para que esto se haga lo más rápido posible. De hecho, acabamos de crear el cuarto adjunto, que es este mecanismo que se utiliza para que el sector empresarial y privado pues ayude al sector público a que estos acuerdos comerciales se firmen rápido y se firmen bien, digamos. Que sea un ganar-ganar, ¿no? Porque a veces algunos quieren pues ganar al otro país cuando se firman acuerdos comerciales, ¿no? Yo te vendo más, pero tú no me vendes más. No, al final acuerdos comerciales ganar-ganar. Libertad, y ahí vamos viendo si te conviene comprarme más, bien, pues si a mí me conviene comprarte más, pues bien para el país. Al final de cuentas es libertad de comerciar con los otros países y eso implica pues siempre un ganar-ganar. Claro que sí, y eso bajo ningún concepto es ceder soberanía. Agradecer al presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Miguel Ángel González. Gracias por la entrevista, por atendernos, por darnos la orientación desde el punto de vista del sector empresarial en torno a estos temas importantes. Que tenga una excelente semana, Miguel Ángel. Igualmente, encantado como siempre. Chao, chao. 9:42. Y antes de que te vayas al corte, siempre me gusta ponerle un poco humor. Los gringos recién se están dando